Hola, buenas, mi nombre es Juan Pablo Lucay, soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de quinto año y hoy día en este video vamos a hacer una breve explicación sobre cómo varía la potencia emisiva en función de la temperatura de superficie. Además vamos a calcular unos factores de forma, vamos a demostrar algunas teorías que posteriormente vamos a explicar a la hora del procedimiento experimental. Pero para introducir vamos a explicar brevemente cómo es el sistema, de cómo lo que vamos a usar, los instrumentos utilizados y básicamente cómo van a ser las mediciones. Entonces, para comenzar vamos a tener un demostrador de radiación térmica, ya que va a ser el que nos va a entregar la radiación hacia la fuente, que va a ser aquella que va a emitir dicha radiación a un receptor que se va a encontrar a una distancia D, que vamos a ir variando. Ya después en breve les voy a explicar eso. Ya, entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a medir el voltaje en la fuente y en el receptor. De manera que vamos acá en el demostrador de radiación térmica vamos a ir variando el amperaje, vamos a ir variando la intensidad a 5 valores distintos en 4 situaciones diferentes, para obtener diferentes voltajes e ir comparando la potencia y posteriormente calcular factores de forma de acuerdo a las diferentes situaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros 4 tipos de mediciones que vamos a hacer? Ya, la primera va a ser medir a una distancia D de 15 centímetros entre la fuente y el receptor. Ya vamos a hacer 5 mediciones ahí, cada 1 minuto. La primera a 6,4, la segunda a 6,8, a 7,2, a 7,6 y a 8 amperes. Vamos a ir haciendo las medidas cada 4 amperes más, o sea, cada 0,4 amperes más o menos, ya cada 1 minuto, de recordar. Entonces esa es la primera medición. La segunda medición va a ser en la misma, va a ser básicamente lo mismo que la primera medición, a diferencia de que vamos a aumentar la distancia. Si en un comienzo la distancia D era de 15 centímetros, para el segundo caso va a ser de 30 centímetros. Ya acá de recalcar que para el primer y segundo caso el ángulo va a ser de 0 grados. Esto se puede básicamente analizar desde una vista superior. Si es que esta parte de aquí la analizamos de una vista superior, vamos a tener aquí la fuente y el receptor. Para las primeras 2 mediciones vamos a tener que el ángulo entre la fuente y el receptor va a ser de 0 grados. Entonces, recordar, para la primera medición 15 centímetros de la distancia, 0 grados de inclinación. Para la segunda 30 centímetros y 0 grados de inclinación. Y para la tercera y cuarta vamos a variar el ángulo, ya en que se encuentra la fuente y el receptor, a 20 grados hacia arriba y 20 grados hacia abajo, 20 grados negativos más que nada, considerando una distancia D de 30 centímetros. Entonces, para continuar ya con el procedimiento experimental de la experiencia, les había dicho anteriormente que nosotros vamos a ir regulando el amperaje en nuestra fuente emisora, y vamos a ir midiendo el voltaje tanto en la fuente emisora como en la fuente receptor, como en el receptor como en la fuente emisora, ¿ya? De tal manera que nosotros, antes de continuar, debemos saber algunos conceptos de radiación básicos, como por ejemplo el poder emisivo de cada cuerpo se define como el valor de la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cual se encuentra elevado a 4. Ya, para este caso nosotros vamos a considerar que la fuente emisiva es un cuerpo negro, por ende nuestra emisividad es igual a 1. Por ende este valor de acá se nos hace 1. Ya, otra cosa que hay que considerar a todo esto, que la emisividad se define como la energía que tiene el cuerpo respecto a la energía de un cuerpo negro. Ya, es el cociente que se observa aquí en la pizarra. Ya, entonces, continuando, nosotros vamos a variar el amperaje y vamos a ir midiendo voltajes, de tal manera de que nosotros, de acorde a esta ecuación de acá, que la potencia igual al voltaje por la intensidad, que ambos valores vamos a tener, uno lo medimos y el otro lo obtenemos, vamos a entrar a este gráfico de aquí, ya, que es un gráfico de potencia versus temperatura en Kelvin.
¿Por qué esto? Porque nosotros necesitamos determinar la temperatura para introducirla en esta ecuación de acá y así encontrar la velocidad de radiación, que también es conocida como potencia emisiva. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos da un valor de una potencia de 10 watts, por ejemplo. Nosotros subimos al gráfico, interceptamos la curva y avanzamos horizontalmente y encontramos una temperatura que es acorde a nuestro valor de potencia que vamos a tener anteriormente. ¿Ya? De tal manera vamos a encontrar para todos los casos, para los 5 primeros amperajes cuando medimos la distancia de 15 centímetros, para los 5 amperajes de 30 centímetros, después de 30 centímetros con inclinación de 20 grados positivo y 20 grados negativo. Por ende vamos a tener 20 lecturas, ¿ya? 20 valores de temperatura para los 4 casos diferentes, ¿ya? Ojo, esto que nosotros estamos haciendo es para determinar el voltaje de la fuente, ¿ya? Y la temperatura de la fuente, ¿ya? También recuerden que hay que medir el voltaje en el receptor, pero a diferencia del voltaje de la fuente, nosotros vamos a ocupar un factor de conversión de 40 watts dividido en volt. ¿Qué significa esto? Que nuestro voltaje que nos dé en el multitester en el receptor lo vamos a multiplicar por 40 y vamos a tener la potencia al tiro. Lo introducimos aquí en el gráfico, calculamos la temperatura y en el mismo caso calculamos el valor del E, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esto? Debido a que el factor de forma se define como el cociente entre la energía emitida desde el cuerpo 1 al cuerpo 2 dividido en la energía que emite el cuerpo 1. Entonces vamos a tener las dos energías, la que recibe el cuerpo 2 del cuerpo 1 y la energía que emite el cuerpo 1. Entonces vamos haciendo una serie de esto, vamos a encontrar dos valores. El primero va a ser el valor teórico para cada una de las mediciones. El valor teórico lo vamos a calcular de esta forma de acá, que implica que es el área 1, valor conocido, por el coseno de teta 1, el coseno de teta i, de teta j, y el valor del r que va a ser la distancia, para el primer caso 15, para el segundo caso 30. Y estos valores de i y de teta sub i y de teta sub j son los que van a ir variando. El valor de teta sub i va a ser constante, porque la fuente no varía nunca su ángulo de inclinación, sin embargo va a ir variando el valor del teta j. Si se fijan, para este caso, el coseno de 20 es igual al coseno de menos 20, por la propiedad de que el coseno es una función par. Por ende, los dos factores teóricamente, para el caso de la distancia de 30 e inclinación 20 grados positivo y negativo, debería ser el mismo valor. Pero posteriormente nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Entonces, vamos a tener con dicha fórmula el factor de forma teórico y con las energías haciendo el cociente entre la emitida entre la recibida y la emitida, el teórico, ¿ya? Finalmente nosotros vamos a tener los siguientes valores. Para el primer caso de distancia de 15 centímetros, este valor de aquí que se ve en pantalla. Para el segundo, este valor de acá. Para el tercero, que son los dos que yo creo que son importantes, para el tercero nos va a 0,091 cuando es grado de menos 20, y la otra, cuando es grado 20 positivo, va a 0,0108. Teóricamente, recuerden, los dos valores de estos factores de forma deberían ser los mismos. Sin embargo, debido a las pérdidas, debido a que hay bastante luz, hay bastante consideraciones, estamos considerando que es un cuerpo negro, sabiendo que no lo es, estos valores presentan un grado de error. Sin embargo, son bastante cercanos. Más que nada es de una centésima menos de una centésima lo que nos difiere un valor del otro. Entonces, básicamente eso ha sido la experiencia. Algo a tener en cuenta es que a medida que aumenta la distancia, la potencia disminuye, porque debido a que son inversamente proporcionales. Ocurre lo mismo con la variación de los ángulos. Al variar el ángulo, los ángulos, sea cual sea el lado, nos va a variar nuestra potencia emitida. Esto debido a que el factor de forma es inversamente proporcional a la potencia emitida. Entonces esto ha sido el laboratorio. Muchas gracias. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic love.